Jesús nunca afirmó en la Biblia yo soy Dios. Este es uno de los argumentos muy utilizados recurrentemente por aquellas personas que buscan de alguna manera negar la deidad de Cristo o decir que nosotros los cristianos, aquellas personas que creemos y estamos fundamentados sobre la creencia que Jesús es el mismo Dios hecho carne que vino a morir por los pecados de nosotros, que esa creencia está errónea o que esa creencia no tiene base bíblica o que el mismo Jesús en ningún momento dijo que Él era Dios. Y si buscamos en la Biblia la frase concreta o la frase concisa que Jesús diga, miren, yo soy Dios, pues no la vamos a encontrar. Es verdad, no hay ningún versículo que uno pueda mostrar y como evidencia y decir aquí en esta parte Jesús dijo literal, yo soy Dios. Pero es muy importante entender el contexto en el que Jesús se movía, el contexto en el que Jesús creció. Y vamos a comprender y vamos a ver algunas cosas que son demasiado interesantes y que nos dejan ver claramente cómo Jesús sí se presentaba como ese Dios. Incluso por esta misma razón de presentarse como Dios era que los mismos judíos, su misma gente, su misma tierra, llegó al nivel de colocarlo en una cruz. Y es algo muy interesante. En Juan capítulo 8, versículo 58 encontramos algo demasiado interesante. Estaba Jesús hablando con las personas judías, líderes religiosos de esa época, de ese momento. Y en ese momento Él lanza una expresión. Él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús dijo esto, inmediatamente la palabra dice que aquellos líderes religiosos, los judíos, querían apedrear a Jesús por esto que Él acababa de decir. Ahora, ¿por qué razón ellos querían apedrear a Jesús por esta afirmación? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Es importante saber con qué relacionaba el pueblo judío de esa época, el pueblo de Israel, esta expresión de Jesús. Y es que si vemos en Éxodo 3:14, cuando Dios se le aparece a Moisés, Moisés le pregunta a Dios qué le iba a decir a los judíos cuando él llegara y dijera, miren, Dios me mandó a liberarlos. Moisés le dijo, ¿cómo hago que ellos me crean? Si ellos me dicen quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo a Moisés, dile, yo soy el que soy. Dile, yo soy, me ha enviado a ustedes a rescatarlos. Jesús en el momento que Él dice, yo soy, no solamente está dando a entender que Él era antes de Abraham en el tiempo, sino al decir yo soy también estaba diciendo que Él era el existente, autosuficiente, que Él mismo había creado a Abraham. Porque esta palabra o este término yo soy fue el término utilizado por Dios para revelarse a Moisés. Entonces, por esta razón fue que los judíos querían apedrear a Jesús en ese momento. Vemos cómo Dios o Jesús se revelaba a sí mismo como Dios delante de un pueblo que reaccionaba de una manera, la cual era matarlo al escuchar la expresión de parte de Jesús, yo soy. Ellos en ese momento entendían directamente que Jesús estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy el Dios de Israel, yo soy el creador del universo, yo soy el Todopoderoso. Por esa razón ellos querían apedrear a Jesús en ese momento. Vemos también que los mismos judíos, en la Biblia también encontramos que los mismos judíos dicen la razón por la cual querían matar, apedrear o deshacerse de Jesús. Esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 10 versículo 33. Los judíos le dicen algo y es muy interesante y confirma lo que les estoy diciendo de que el mismo Jesús se presentó y ellos entendían que Él se creía o se presentaba como Dios. Dice, por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esto le decían los judíos a Jesús, siendo hombre tú te haces Dios. Lo que les decía al principio es muy importante saber en qué contexto se movía Jesús. Él le hablaba a personas que se creían sabios de sus creencias y creían que conocían a Dios, que eran estudiosos del Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como el
el Pentateuco, los 5 primeros libros, eso era la ley. Ellos estudiaban y tenían mucho conocimiento acerca de eso. Los líderes religiosos y también todos los niños desde muy pequeños en el pueblo, sus padres, su madre más exactamente, se encargaba de enseñarle lo que es la Torá, de enseñarle la ley. Y como eran personas que conocían y que sabían que Dios se había adoptado para sí el término yo soy, por eso Jesús se refiere a ellos diciéndole yo soy, presentándose a ellos como ese Dios. Jesús hablaba en un contexto y los que lo escuchaban a él entendían verdaderamente qué era lo que él les quería decir. Si vemos también en el libro de Apocalipsis, Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos para darle la revelación del Apocalipsis y se presenta en repetidas ocasiones como yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Entonces vemos que en el libro del Apocalipsis Jesús se le revela a Juan como ese Dios en toda su majestad, en toda su gloria. Si leemos también el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una vez más, Juan nos dice que Jesús era Dios. La profecía que dice que iban a ser un niño y que le iban a colocar como nombre Manuel, que quería decir Dios con nosotros, también da a entender que Jesús era ese mismo Dios que venía a esta tierra, se humanizaba para darnos vida, para darnos salvación. Entonces los primeros cristianos, ellos tenían la firme convicción de que Jesús era Dios. El mismo Jesús, cuando uno de sus discípulos le pide que le muestre al Padre, dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dando a entender que eran la misma esencia, dando a entender que el Padre estaba en él y que él estaba en el Padre, dando a entender que eran una unidad, dando a entender que en él estaba la deidad, que él era Dios. Entonces, vemos que la Biblia claramente, el mismo Jesús, por palabras del mismo Jesús, por palabras de aquellos que perseguían a Jesús, por palabras de aquellos que eran seguidores de Jesús, da a entender que Jesús es Dios. Jesús afirmó ser Dios. Jesús, o los que siguieron a Jesús, lo seguían porque creían y tenían la firme convicción de que Él es Dios. Y los que seguían a Jesús lo hacían porque Jesús afirmaba ser Dios. Entonces, aunque no encontremos las palabras exactas en la Biblia donde Jesús diga, yo soy Dios, si nos dice en Apocalipsis, yo soy alfa, omega, principio y fin, todopoderoso, atribuyéndose características que únicamente le corresponden a Dios. Entonces, cuando alguien te venga a querer decir, no, es que Jesús no es Dios porque la Biblia no lo dice, recuerda lo que te acabo de explicar. ¿Por qué el término yo soy es tan importante y tan relevante? Los judíos en su época lo entendieron porque se movían en un contexto. Es importante leer todo texto bíblico en el contexto para poder entender, comprender y llegar realmente a tener el conocimiento que está allí escondido en las palabras de la Biblia y que muchas veces no entendemos porque leemos por encima pero no profundizamos más allá. Si este video te gustó, dale like, compártelo con una persona que sepas que le puede ser de ayuda, suscríbete al canal para estar pendiente de más contenido. Mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.